Hemos acordado que estás fuera de la familia, escribió mi mamá. No vengas a ningún evento. Mi hermana le dio un corazón al mensaje. Yo respondí, gracias por confirmar. Cancelaré todos los pagos automáticos. Para las 12:03 de la noche, el chat se había convertido en un muro de gritos y pánico en forma de textos. Estaba tan enojada que apenas podía pensar con claridad. No estaba triste, ni sorprendida, solo sentía una rabia pura y fría. Estas personas, mis padres, mi hermana, eran narcisistas de la manera más clásica, de manual. Todo lo que hice por ellos, cada sacrificio que hice, se daba por sentado. Nunca lo agradecieron. Nunca, ni una sola vez, se detuvieron a pensar en la gran parte de mi vida que había sacrificado, solo para evitar que la de ellos se viniera abajo. Y ahora, me estaban excluyendo. El mensaje llegó a las 11:51 de la noche de un martes cualquiera. Me estaba cepillando los dientes cuando mi teléfono se iluminó. Hemos acordado que estás fuera de la familia. No vengas a ningún evento. Mi hermana le dio un corazón. Ni una sola explicación, solo eso. Como si fuera una especie de anuncio oficial de la corte real. Me quedé allí, mirando la pantalla, sin siquiera sorprenderme, simplemente furiosa. El tipo de furia que se siente como un calor en el pecho. Respondí, gracias por confirmar. Cancelaré todos los pagos automáticos. Y lo decía en serio. Cada uno de ellos. Deben haber pensado que estaba bromeando, porque los primeros minutos fueron de silencio. Luego, a las 12:03 de la noche, el chat grupal de la familia enloqueció. Me senté al borde de mi cama, viendo cómo la pantalla se iluminaba como una alarma de incendios. Los mensajes llegaban sin parar. ¿Qué estás haciendo? Esto es una locura. No toques nada hasta que hablemos. ¿En serio estás haciendo esto ahora mismo? No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. Déjenme retroceder un poco. Mis padres cayeron en la ruina financiera hace unos 6 años. Bancarrota, avisos de ejecución hipotecaria, cobradores llamando a todas horas. Yo tenía 26 años y apenas comenzaba a estabilizarme económicamente, después de años de trabajar sin descanso. Y cuando me llamaron llorando, intervine en silencio. Sin dramas. Puse los servicios públicos a mi nombre. Pagué los últimos $12,000 del impuesto sobre la propiedad, para que no embargaran la casa. Pasé el seguro de su coche a mi póliza, porque el de ellos había caducado. Pagué la deuda de sus tarjetas de crédito, porque mi madre decía que no podía dormir por la noche. Prometieron que me lo devolverían. Eso fue hace 5 años. Y luego estaba Kale, la hija predilecta, la que aparentemente no debía pasar por las mismas dificultades que yo. Pagué sus primeros 3 años en una universidad privada, $18,000 al año, sin recibir de ella ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. No trabajaba, ni siquiera fingía estar agradecida, pero cada vez que vencía la matrícula, yo la pagaba, porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Entonces, hace unas semanas, le dije que solo cubriría la mitad de su último semestre. Al principio no dijo nada, solo un ok, y colgó. Al día siguiente, recibí una llamada grupal de mis padres. Estaban furiosos. ¿Cómo podía abandonarla ahora? Después de todo, ¿no me daba cuenta de lo perjudicial que sería detenerse a mitad de camino? Les dije que tenía otras metas financieras, quizás una casa, quizás empezar un negocio, y que no podía seguir poniéndome en último lugar. Su respuesta fue, le debes a esta familia más que eso. Esa frase se me quedó grabada. Así que pagué la mitad, $6,800, y les dije que era la última vez. Envié el recibo al chat familiar y escribí, esto es todo. Se acabó. Nadie respondió. Durante 10 días, el chat estuvo en silencio. Luego, llegó el mensaje de mi mamá. Hemos acordado que estás fuera de la familia. Realmente pensaron que podían excomulgarme mientras vivían en la casa que yo salvé de la subasta. Conduciendo el coche que yo terminé de pagar. Viendo Netflix con el wifi que yo pagaba. Pensaron que podían quedarse con todos los beneficios que yo les daba, y al mismo tiempo, despojarme del título de familia. Así que, les quité los beneficios. Inicié sesión en cada cuenta,
corté los servicios públicos, los eliminé de mi seguro de coche, cancelé su plan de teléfono, corté el internet, y notifiqué al condado que ya no pagaría los impuestos. Incluso desactivé la tarjeta de gasolina que usaban para llenar sus tanques. Cada red de seguridad, desaparecida. A la mañana siguiente, tenía 17 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. Uno de mi papá, casi ininteligible. Uno de Cale, sollozando. Uno de mi mamá, exigiendo que deshiciera cualquier cosa psicótica que hubiera hecho, antes de que se arruinaran. Lo ignoré todo. Me tomé el día libre en el trabajo, me compré un café y me senté en silencio. Querían darme una lección. Yo tenía algunas lecciones propias que enseñar. Y esto era solo el principio. Para la mañana siguiente, ya se habían dado cuenta de lo que quise decir con cancelar todos los pagos automáticos. No respondí a ninguna de sus llamadas. Dejé que los mensajes de voz se acumularan. No me importaba lo urgentes que sonaran. Por mí, podían gritarle al vacío. No tenían ni idea de cuánto había hecho realmente por ellos a lo largo de los años, porque nunca llevé la cuenta. Pero ahora, empecé a sumarlo todo. Las facturas, los pagos de deudas, la matrícula, los impuestos, las reparaciones de la casa, los víveres que había pedido cuando decían que no tenían nada para comer. Las discretas transferencias por Venmo que le enviaba a Cale cuando quería solo $200 para libros de texto, pero publicaba historias en Instagram desde festivales de música ese mismo fin de semana. Me senté con una hoja de cálculo y detallé cada uno de los gastos. Recibos, transferencias bancarias, correos electrónicos, estados de cuenta, todo. No solo los estaba cortando. Iba a recuperarlo todo. Esa noche, envié un archivo PDF al correo electrónico de mis padres. Asunto, notificación final, saldos pendientes. Era frío, con un tono legal, un poco corporativo a propósito. Detallaba cada dólar que me debían, casi $134.000, desglosado por año, pagos de matrícula, apoyo para la hipoteca, mantenimiento del coche, alimentos, seguros. Cada línea tenía una nota, una fecha y un total. Incluí una nota al final, esto no es una solicitud. Tienen 30 días para iniciar un plan de pago antes de que proceda con acciones legales. Este correo sirve como notificación formal. También puse en copia a una abogada. No era un farol. Mi amiga Julia trabaja en derecho de familia y me debía un favor. Me ayudó a redactar el lenguaje exacto que necesitaría para que fuera legalmente vinculante. 5 minutos después de presionar enviar, recibí una llamada de Cale. La rechacé. Luego un mensaje de texto, ¿qué te pasa? ¿En serio vas a demandar a tus propios padres? No respondí. Solo observé cómo se extendía el pánico. Mi papá me respondió el correo con un mensaje que comenzaba con «seamos razonables» y terminaba intentando manipularme emocionalmente para que lo olvidara todo, por el bien de la familia. De hecho, escribió, «Estás actuando como una extraña. ¿Eres mejor que esto?» Lo borré sin leer el resto. Luego vinieron las represalias. Mi mamá publicó un largo y pasivo-agresivo post en Facebook, sobre cómo algunas personas olvidan quién las crió y se convierten en monstruos una vez que reciben un sueldo. Me etiquetó en él. Mi tía Gina, que siempre me odió por tener límites, comentó, comportamiento asqueroso. A mí me daría vergüenza. Excepto que no todos estaban de su lado. Comencé a recibir mensajes privados de parientes con los que no había hablado en años. Una prima me dijo que mis padres le habían pedido dinero prestado a sus padres hace unos años y tampoco se lo habían devuelto. Otro tío dijo que había cortado el contacto con ellos después de que intentaron que fuera aval en un préstamo para el futuro de Cale. Mi abuelo, el padre de mi mamá, me llamó personalmente. Me pidió que le enviara la factura completa. Dijo que quería ver algo. 3 horas después, me envió otro mensaje. Todo lo que decía era, estás haciendo lo correcto. No te detengas ahora. Eso removió algo dentro de mí. No estaba loca. No era cruel. Solo fui la primera que finalmente dijo basta. Para el final de la semana, mis padres habían intentado todos los ángulos. Culpa, vergüenza, disculpas falsas, incluso una invitación a una reunión familiar de emergencia a la que nunca respondí.
Kale me envió una larga nota de voz por mensaje directo, culpándome por atrasarse en la escuela y amenazando con demandarme si no se graduaba a tiempo. Al día siguiente, envié una segunda carta, esta vez del abogado de verdad. Correo certificado, con la fecha límite en negrita. Y así, de repente, el tono cambió. De pronto, mis padres se quedaron en silencio. Kale dejó de publicar. La campaña de desprestigio en Facebook desapareció de la noche a la mañana. Recibí un mensaje de texto de mi mamá que decía, «Solo, ¿podemos hablar?» No podíamos, porque esto ya no se trataba de hablar. Se trataba de consecuencias. El silencio duró 4 días, lo que en mi familia es básicamente una eternidad. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Se sentía como si se estuvieran reagrupando, planeando su próximo movimiento. Ya sabía cuál sería. Lo mismo de siempre, culpa disfrazada de pacificación, manipulación pretendiendo ser madurez. Y justo como esperaba, al 5.º día, mi papá llamó desde un número diferente. Dejé que sonara. Luego dejó un mensaje de voz. Estamos dispuestos a arreglar esto en privado. Sin tribunales, sin vergüenzas. Hablemos como adultos. ¿Arreglar? Como si esto fuera un negocio y no toda mi veintena tirada a la basura por gente que me habría vendido por una aparición en televisión. Julia, mi amiga abogada, me dijo que no respondiera directamente. Así que no lo hice. En su lugar, ella redactó una respuesta formal en mi nombre que describía mis términos, reembolso total de la deuda pendiente en un plazo de 12 meses. Ningún contacto por parte de Kale, a menos que sea a través de un representante legal. Un reconocimiento por escrito y firmado de la responsabilidad financiera por el apoyo pasado. Una cláusula que establece que renuncian a cualquier futura asistencia de mi parte, en cualquier forma. No se lo envié solo a mis padres. Se lo envié a toda la familia extendida. Sabía lo que estaba haciendo. Me estaba asegurando de que la historia no pudiera ser reescrita esta vez. Sin campañas de rumores, sin versiones secretas de los hechos donde yo era la hija ingrata. Adjunté la factura original, el desglose de los pagos y la carta legal final. Se lo envié a cada tía, tío, primo y abuelo a los que alguna vez les habían hablado mal de mí. Y no escribí ni una sola palabra de explicación. En cuestión de horas, tenía 6 parientes llamando para decir que no tenían ni idea. Algunos incluso se ofrecieron a testificar si llegaba a los tribunales. Aparentemente, mis padres habían estado pidiendo prestado y no devolviendo a más gente que solo a mí. Yo no era la primera, solo la primera que se defendió con suficiente fuerza. Kale, sin embargo, se volvió nuclear. Me envió un mensaje desde una cuenta falsa en Instagram. Sin disculpas, sin arrepentimiento, solo veneno puro. Dijo que estaba arruinando su futuro, que estaba celosa de su éxito, que siempre había sido una amargada porque mamá y papá nunca te quisieron como me quisieron a mí. Esa parte me hizo reír. Hice una captura de pantalla de los mensajes y se los reenvié a Julia. Fueron directamente al expediente. Esa noche, mi mamá me envió un único mensaje. Por favor, no destruyas a esta familia. No respondí, porque no fui yo quien la destruyó. Fueron ellos. Cada vez que me usaron como un cajero automático. Cada vez que actuaron como si yo valiera menos, a menos que les estuviera dando algo. Y resulta que, cuando quitas el dinero, el amor desaparece muy rápido. Al día siguiente, recibí una respuesta formal de un abogado. Su abogado. Ofrecían $40.000. Ni siquiera parpadeé. Julia respondió con un firme no. La cantidad completa o los tribunales. No habría negociación por migajas, después de una década de ser tratada como una billetera humana. Y entonces, sucedió algo que no esperaba. Mi abuelo, el mismo que me dijo que siguiera adelante, intervino. Llamó a mis padres y les dijo que iba a contratar a un contable forense. Que si no me pagaban la totalidad, haría público todo lo que sabía. Aparentemente, también le habían pedido dinero prestado a él, y le habían mentido sobre el motivo. De repente, su tono cambió de nuevo. Mi papá me envió un correo personalmente. Sin mayúsculas, sin acusaciones, solo 2 líneas desesperadas. Pagaremos. Por favor,
no lleves esto a los tribunales. Pero yo ya no estaba haciendo esto por el dinero. Lo estaba haciendo para que quedara constancia. El acuerdo formal fue redactado y enviado. No más lenguaje amistoso. No más pretender que esto era solo un problema familiar. Era un documento legal que establecía cada detalle del plan de pago, 12 meses, transferencias mensuales, intereses si se retrasaban, y una cláusula que establecía que si se saltaban 2 pagos seguidos, la acción legal completa comenzaría de inmediato. Lo firmaron. No esperaba que lo hicieran, pero lo hicieron. Probablemente pensaron que aún podrían manipular la situación para salirse con la suya más tarde. Siempre se creyeron más listos que los demás. Pero esto es lo que no sabían, yo ya había iniciado el proceso para desvincularlos de todo lo que estuviera atado a mí, de forma permanente. Yo todavía era la propietaria legal de los títulos de su coche. La casa todavía estaba a mi nombre. La escritura nunca se había transferido de vuelta, porque no confiaba en que pagaran los impuestos. No se habían dado cuenta, o quizás simplemente no les importó. Pero ahora, con el plan de pago legal activo, yo tenía la ventaja, y planeaba usarla. Entonces sucedió algo que me descolocó por completo. 3 días después de firmar el acuerdo, recibí una llamada de un número desconocido de Nueva York. Casi no contesto. Cuando lo hice, una mujer se presentó como asistente legal de un bufete de sucesiones. Mi corazón dio un vuelco por un segundo. Dijo que llamaba por una reclamación pendiente sobre una pequeña herencia que mi abuela había dejado. La madre de mi mamá, que falleció hace casi 6 años. En aquel entonces, mi mamá me dijo que no había dinero, que todo se había ido en facturas médicas y deudas. Resulta que eso era mentira. Mi abuela había dejado un pequeño fideicomiso, nada enorme, pero suficiente, alrededor de $40,000. Y los documentos habían sido revisados recientemente porque otro pariente se había presentado para impugnar la gestión del testamento. El bufete estaba ahora verificando a los beneficiarios. Yo estaba en la lista. También mi hermana. Pero aquí está el detalle clave, mi nombre había sido tachado por mi madre. Habían falsificado mi firma y me habían eliminado del pago. La asistente legal dijo algo sobre que la firma no coincidía con las otras en el archivo. Estaba legalmente obligada a notificarme ahora que el asunto se estaba investigando de nuevo. Eso lo cambió todo. Le envié los documentos a Julia de inmediato. Ella se quedó en silencio por un minuto antes de decir, si esto es lo que parece, vamos a añadir el fraude a la lista. Ni siquiera había pensado en la herencia. Nunca me importó. Pero ahora era una prueba. No solo me habían utilizado. Habían intentado borrarme activamente, incluso del último testamento de mi abuela. Y lo que lo hacía peor era el fideicomiso. Se accedió a él hace 4 años, justo en la época en que mis padres de repente tuvieron dinero para remodelar su cocina. Las encimeras de mármol, los electrodomésticos nuevos, los suelos de madera. Nunca fue un milagro. Me lo habían robado. Ni siquiera lloré. Me sentí insensible. No porque estuviera sorprendida, sino porque era tan típico de ellos, tan característico y tan concreto. Esto no era solo traición. Esto era un delito. Julia lo añadió inmediatamente a nuestro caso legal. También presentó una moción para congelar cualquier activo transferido durante ese periodo. Contactamos al bufete de Nueva York y solicitamos los archivos completos de la sucesión. Para el final de esa semana, el caso había crecido. Ya no se trataba solo de un reembolso. Se trataba de fraude, robo de herencia y falsificación. Y una vez más, mi familia hizo lo que siempre hacía bajo presión, se desmoronaron y se atacaron entre ellos. Mi papá me envió un correo electrónico afirmando que no tenía ni idea del fideicomiso. Culpó a mi mamá. Dijo que estaba tan sorprendido como yo. 20 minutos después, mi mamá me envió un largo muro de texto por correo, tratando de explicar lo confuso que había sido el proceso legal, como pensaba que yo no quería nada de la abuela, como hizo lo que creía que era mejor para la familia. No respondí a ninguno de los dos, pero reenvié ambos correos a nuestra abogada y luego al Tribunal de Sucesiones. Cale, por supuesto, permaneció en silencio, probablemente esperando que nadie se diera cuenta de que a ella ya le habían pagado del fideicomiso y había dado su conformidad.
Pero nosotros nos dimos cuenta, y también el bufete de Nueva York, porque ahora había una investigación abierta. Y por una vez, mis padres no podían borrarlo, ocultarlo o bloquearme para hacerlo desaparecer. Esto ya no era solo venganza. Esto era justicia. Y apenas estaba comenzando. Es extraño ver a personas que creían tener poder, darse cuenta de que en realidad nunca lo tuvieron. Así es como me sentí durante las siguientes semanas, viéndolos comprender lentamente que ya no tenían el control, y que en realidad nunca lo habían tenido. Simplemente se salían con la suya porque nadie los había desafiado. Después de que saliera a la luz el fraude de la herencia, todo comenzó a desmoronarse rápidamente. El Tribunal de Sucesiones abrió una investigación formal sobre el fideicomiso. Ni siquiera tuve que presionar. La firma falsificada fue suficiente. El bufete de Nueva York actuó con rapidez. Congelaron los registros de desembolso. El pago que Cale recibió estaba bajo revisión. El papel de mi madre como albacea fue suspendido, a la espera del resultado legal. Julia envió una nueva notificación a mis padres, una demanda de restitución inmediata de mi parte del fideicomiso, más daños y perjuicios por la falsificación. No estaba bromeando. Esta era la parte en la que se suponía que debían guardar silencio, tal vez buscar un abogado. Pero no, mi mamá hizo el peor movimiento que podría haber hecho. Pasó a la ofensiva de nuevo. Envió un correo electrónico a toda la familia extendida, una carta larga, dramática y empapada de culpa, sobre cómo yo había puesto a la familia en contra de sí misma, cómo estaba sacando asuntos privados a la luz pública, y cómo estaba usando abogados para castigarlos por años de sacrificio. De hecho, escribió, nosotros criamos a Bonnie. Le dimos todo. Y ahora está tratando de arruinarnos porque cometimos un error. Ese correo electrónico se le vino en contra de inmediato. No tuve que responder. Mi tía, la callada que nunca se metía en dramas, respondió a todos con una sola frase, ¿te refieres al error en el que le robaste su herencia? Entonces, todo se descontroló. Los primos comenzaron a intervenir. Mi tío, a quien no había visto desde su propia disputa con ellos en 2017, dijo que todavía tenía mensajes de mi papá pidiendo dinero para una emergencia médica, que resultó ser unas vacaciones en Maui. No solo estaban siendo expuestos. Estaban siendo desmantelados. Permanecí en silencio durante todo el proceso. No necesitaba decir una palabra. Cada respuesta era otra confirmación de que esto no era solo una traición de una vez. Era un patrón, una historia. Yo simplemente, por fin, lo había sacado a la luz. Y entonces, sucedió algo que no esperaba. Mi mamá apareció en mi apartamento. Debió haber esperado fuera del edificio hasta que alguien más le abrió. Regresé de hacer la compra y ella estaba sentada en los escalones. Sin maquillaje, con los ojos rojos. Parecía cansada, más vieja. No dije una palabra, solo la miré fijamente. Se puso de pie como si pensara que este iba a ser un momento revelador, como si fuera a llorar y yo me derrumbaría y la abrazaría. El guión que había usado toda mi vida. Entonces dijo, vamos a perder la casa. Eso era lo único que no había planeado. Resulta que, después de que retiré los pagos del impuesto sobre la propiedad y me eliminé de la escritura, se atrasaron rápidamente. No habían ahorrado. No habían planeado. Simplemente asumieron que yo volvería. Quería que lo arreglara. No por ella, por Cale. De hecho, dijo, tu hermana no se merece esto. Me reí a carcajadas. No pude evitarlo. Le dije rotundamente, recibirán una notificación formal de desalojo en 7 días. Porque aquí está la cosa, no solo había retirado mi apoyo financiero. Había iniciado el proceso para reclamar la casa. Legalmente, todavía estaba a mi nombre. Nunca habían pagado un centavo de la hipoteca después de la bancarrota. Era mía. Simplemente no la había tomado hasta ahora. No gritó. No lloró. Solo me miró como si hubiera visto un fantasma. Finalmente lo entendió. No estaba bromeando. Había terminado. Para cuando se fue, Julia ya había presentado los papeles para reclamar la propiedad y emitir la notificación formal de desalojo. Tenían 30 días. 30 días para empacar y marcharse.
De la casa que yo salvé, la vida que construí para ellos. La comodidad que me robaron sin culpa. Y por primera vez en mi vida, no les tenía miedo. No sentía culpa. No estaba insegura. Era libre. El desalojo se llevó a cabo sin problemas. No lo impugnaron. No se presentaron en el tribunal. Ni siquiera intentaron retrasarlo. Simplemente empacaron y se fueron 3 días antes de la fecha límite. No pasé por allí, no necesitaba verlo. Un administrador de propiedades se encargó de todo. Cambió las cerraduras. Limpió la basura que dejaron. Algunas cosas rotas, nada importante. Vendí la casa en 3 meses. Limpio, rentable, hecho. Mi mamá lo intentó una última vez. Me envió un correo electrónico largo y pesado sobre el perdón, sobre cómo la familia nunca debería volverse en contra de sí misma, y cómo estaban dispuestos a arreglar las cosas. Pero era demasiado tarde. Se lo reenvié a Julia y luego lo borré. El caso de fraude de la herencia siguió adelante. El Tribunal de Sucesiones reabrió el fideicomiso. El pago de Cale fue congelado, y mi mamá estaba bajo investigación formal por falsificar documentos. Podrían enfrentar cargos. Ya no me importaba. Que el tribunal se encargara. Mi abuelo dejó de pedirme que los perdonara. Creo que incluso él vio lo que realmente eran al final. Nunca más supe de mi papá. Cale no ha publicado nada desde que se marcó el fideicomiso, probablemente manteniendo un perfil bajo, esperando que nadie más vaya por ella. Algunos parientes me contactaron en silencio, me dijeron que apoyaban lo que hice, que habían pasado por algo similar, que ya era hora de que alguien se defendiera. Guardé los correos electrónicos, pero no respondí a la mayoría. No buscaba una reunión, solo paz. Ahora, duermo mejor. Mi cuenta bancaria es mía. Mi teléfono está en silencio. No más emergencias. No más culpa. Me dijeron que estaba fuera de la familia. Resulta que, fue lo mejor que pudieron haber hecho por mí.